de internet, hermano, se contactó una hermana de Centroamérica. Gloria a Dios. Y entonces, en el que hoy en día hay un montón de pensamientos, hermanos. Así es, amén. Y de eso voy a hablar hoy día. El tema para el día de hoy, cortinas de humo. Amén. Ese es el tema, Oh, cortinas Señor. de humo. Cuando le tiran la bomba lacrimógena a las personas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Hay una cortina de humo y además los deja ciegos. Así es. Amén. Oh, Señor, Amén. aleluya, Y Padre. hoy en día hay cortinas de humo en todo el mundo, hermano. Así es, Señor. Todo el campamento de Egipto estaba oscuro. Amén. Oh, ¿Dónde Señor. estaba? ¿Dónde solamente había luz? Amén. Oh, Así es, Señor. Amén. ¿Cierto? Donde estaba la palabra, hermano. Amén. Amén. Señor. Donde estaba Moisés y su pueblo. Amén. Y hoy en día solamente hay luz donde está la palabra, el Espíritu Santo, Amén, hermano. Señor, aleluya. Así que vamos a... bueno, esta hermana me decía que ella, hermano, estaba en su pueblo y había una sola iglesia, dice. Y que de esa una sola iglesia se dividió en 4 partes. Señor. Y usted sabe, hermano, lo que dice el profeta, una iglesia dividida, una iglesia maldita. Amén. Señor, amén. Así es, Señor. Amén. Es la verdad. Dice el profeta, un hombre que divide una iglesia, ese hombre no tiene perdón ni siquiera aquí en la tierra. Amén. Señor, Señor, amén. Es Esa es la verdad, verdad, Padre. Padre. Y eso sale en la Biblia, hermano. El apóstol Juan en uno de sus escritos, hermano, a él le fueron a dividir la iglesia, hermanos. Y entonces Juan empieza a decir a Emilio y Pileto, algo así, no sé los nombres, ellos dijo al estar ni siquiera los saluden, Amén. porque han venido a dividir la iglesia. Señor Jesucristo. Hay una condenación. El primero que dividió la iglesia de Dios fue Satanás, hermanos. Así es, amén. Así que en la división no está Dios. Amén. Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Así que ella me decía, hermano Germán, ¿y ahora qué hago yo? Me dijo ella. Estoy sola, me dijo, en este lugar. Oh, aleluya, Señor. Todos se han ido, todos entre ellos se odian, entre ellos no se hablan, pero yo deseo vivir este mensaje, deseo vivir esta palabra, me decía ella. Qué angustia, aleluya. Y eso, hermanos, son principios de dolores. Amén, Señor, aleluya, Padre. Gloria a Dios. Mi Dios. Tema para el día de hoy. Cortinas de humo. Así es, Señor, mi Dios. Gloria a Dios. Texto, Isaías 29, del capítulo 9 en adelante. Ahí leeremos la palabra de Dios. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Isaías, libro profético. Amén. Una Biblia dentro de la Biblia. Gloria a Dios. Así es, Señor. Así es, Amén. 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 ¿Lo han encontrado? Amén. Gloria a Dios. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Ayuden, por favor, Amén. al hermano Octavio y a la hermana Cecilia. Amén, Señor. Por favor, Isaías capítulo 29. Hay que tomar tiempo, hermano. Amén, ¿eh? Amén. sí, Señor. Para que puedan los hermanos todos leer la palabra de Dios. Amén, sí, Señor, amén. Amén. 29, versículo 9. Gracias, Jesús. Isaías 29, versículo 9. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Aleluya, gracias, Gloria a Señor. Dios. Háblanos, Señor Jesucristo. Aquí hay que compartir la palabra, hermano. Así es, Señor, amén. El que no tiene, le presta al que tiene. Al que no tiene. Amén. Lo dije al revés, pero ustedes me entendieron. Amén. Tome. Ahí está. Con letra grande. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer con detención, por favor, hermano, para que podamos entender. Amén. Dice así, versículo 9. Deteneos Amén. y maravillaos, Amén. ofuscaos y cegaos
el Espíritu Santo. Amén. Amén. Temblad y no de sidra, Correcto, amén. porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño Bendito Dios. Amén. Señor. y cerró los ojos de vuestros profetas. Amén. ¿Escucharon? Amén. Amén, Amén. Señor. Vamos a decirlo de otra forma. Y cerró los ojos de vuestros pastores. Así es, Señor. Amén. Señor, aleluya. Y cerró los ojos de vuestros ministros. Así es, Señor. Señor Jesús. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Amén. O sea, ni siquiera los profetas, ni siquiera nadie podría ver. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Versículo 11. Y os será toda visión como palabra de libro sellado. Amén. Oh, mi Amén. Dios, aleluya. O sea, una palabra no revelada. Así es, Señor. Amén. Señor, amén. Seguimos. El cual, si dieren al que sabe leer, Amén. y le dijeren, o sea, el entendido, y le dijeren, lee ahora esto, y él dirá, no puedo, Así es, Señor. porque está sellado. Así es, Señor. Amén. Oh, Señor. Amén. Gloria a Dios. Oh, Señor, aleluya. Bueno, qué bueno que usted está recibiendo revelación de esto, ¿eh? Amén, sí, Señor. Versículo 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto, ahora esto, él dirá, no sé leer. Así es, Señor. O sea, estaría sellado también para él. Así es, Señor. Amén. Amén. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón, Aleluya. donde está el alma, Sí, correcto. está lejos de mí. Oh, Señor, Y aleluya. mire, Padre. ponga atención. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre Amén. que les ha sido enseñado. Oh, Amén. Señor, Amén. dura tu palabra, aleluya. Vamos Padre. a orar. Amén. Gloria a ti, Señor. Padre Santo, estamos delante de tu Amén, presencia, Padre, Señor, dándote aleluya. gracias por la lectura de tu palabra, Padre. Amén, sí, Oh, Padre, Señor, habla, creemos, Señor, Señor. que tú, Señor, has abierto nuestros ojos del entendimiento, Amén, Padre sí, Santo. Padre. Y tú nos has revelado todo misterio, toda palabra, Señor, Señor aleluya. amado, ha sido revelada, Señor. Oh, Ya no hay misterio para la novia, Señor. Amén, Podemos sí, Padre. entender todo lo que tú has traído, Señor, Sí, Señor. a través de tu palabra revelada, Señor. Ahora te pedimos que tú nos bendigas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Tomen asiento, Sí, hermano. Señor, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Amén. Háblanos a Amén. través de tu palabra. Dios le bendiga, hermano. Háblanos Dios le a través bendiga. de tu palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Amén. Bendito sea tu Bueno, un nombre, día que Padre. yo fui a visitar al hermano Vladimir, lo fui a visitar y estuvimos conversando un tiempo ahí con él. Y cuando me venía de vuelta de allá de donde vive nuestro hermano, que es bastante lejos, justo voy escuchando un mensaje en el vehículo, hermano. Y cuando voy doblando para tomar la carretera hacia Valparaíso, me encuentro con un matrimonio. Era un matrimonio joven con 2 niños. Ellos hicieron dedo y entonces yo dije, ya Señor, los voy a llevar a ellos. Los llevé en este viaje, hermano. Ellos iban al hospital Gustavo Frique porque tenían un niño enfermo. Entonces iban muy agradecidos porque yo les había parado y ellos mucho rato estuvieron haciendo dedo y nadie los llevaba. Ustedes saben que hoy en día, hermano, el asalto, ¿cierto? Utilizan hasta los niños hoy en día. Así es, amén. Así que, pero yo estaba confiando en el Señor. Amén. Entonces cuando ellos se subieron, ellos me dijeron, gracias Señor, gracias, Dios le bendiga, qué bueno que usted nos detuvo, vamos a buscar una urgencia, entonces Dios le bendiga mucho. Y yo al captar que ellos me decían Dios le bendiga, yo dije, bueno, deben ser creyentes. Entonces le dije, ¿ustedes son creyentes? ¿Ustedes son cristianos? Sí.
¿Y usted? Sí, yo también soy cristiano. Entonces nos vinimos conversando, hermano, de las cosas del Señor. Y una de las cosas que yo me di cuenta es que ellos, hermanos, eran gente que venía del sur. Y generalmente la gente que viene bien al sur, porque me nombraron un pueblo que estaba escondido, hermano, entonces hablaban como sureños. Y entonces yo veía en ellos una mentalidad sana, hermanos. Una mentalidad, hermano, que no había sido, por así decirlo, violada espiritualmente. Amén. Y entonces ellos estaban abiertos y ellos me decían, hermano, ¿sabe qué? Mire, yo estoy pasando por la siguiente situación con mi esposita. A nosotros nos trajeron de allá de un incendio que hubo en Purén, parece que me dijo el lugar, en Purén. Y entonces me dijo, ¿sabe qué? Dijo, allá nosotros teníamos una iglesia y resulta que cuando vino el terremoto, dijo, se entró el mar, dijo, y se llevó a mi papá que estaba en silla de ruedas, nunca más fue hallado, mi padre, y después vino y se quemó nuestro hogar, o sea, desgracia tras desgracia. Entonces el gobierno de Chile los trajo a este lugar, le dieron a elegir entre La Pintana y Quintero. Y ellos eligieron Quintero porque sabían de La Pintana cómo era. Y cuando llegaron a Quintero, ellos cuentan de que en el lugar que ellos querían congregarse, ellos se congregaban en el sur y ellos estaban buscando la verdadera palabra, pero se dieron cuenta que aquí, en la región, había mucha denominación. Así es, Señor. Y no hallaban dónde ir, dónde acudir. Y entonces se encontraron aquí al frente una iglesia que decía los testigos de Jehová. Y acá una iglesia que decía Pentecostal, parece que es la Pentecostal. Sí, pentecostal. Y dice, bueno, yo soy pentecostal, pero aquí están los testigos, ¿a cuál me voy? Decía. Entonces él se fue de los pentecostales. Y dice que el primer culto fue recibido por el ministro de aquel lugar, dice. Y dice que pasaron el primer culto, escucharon la predicación y de repente el pastor pasa y empieza a pasarle a cada hermano un sobre. Y entonces a uno les pasaba 2 sobres y a uno les pasaba 1 sobre. Entonces el pastor antes de terminar el culto les dijo, bueno hermano, dijo, ustedes saben, ustedes tienen que pagar por la palabra. Ustedes no pueden ser bendecidos si ustedes no cancelan la palabra de Dios, porque ¿cómo van a ser ustedes bendecidos? Entonces él me dijo, y el pastor le decía, ahí en ese sobre ustedes tienen que echar sus diezmos y sus ofrendas. Entonces si usted ganó 100.000 pesos, son 10.000 pesos del Señor. Si usted gana 500, son 50, y empezó a enseñar lo que es el diezmo. Y usted tiene que ofrendar y no se olviden de las primicias. Y empezó a hacer de esto, hermano, que es algo que cada uno de ustedes sabe, hermano, pero él empezó a imponer. Y usted si tiene un negocio, si usted está prosperado, entonces usted tiene que llevarse 2 sobres. Así que imagínense, y él me dijo, oiga hermano, me dijo, yo estoy desesperado, ¿qué debo hacer? Y yo le dije, mire, usted miró a diestra y a siniestra y en ninguno de esos 2 lugares usted encontró a Cristo. Porque Cristo está en su palabra, le dije. Amén. No en una denominación, no en una iglesia. Y entonces, bueno, yo le di, él me dijo que estaba preocupado por su esposa, sus hijos y no quería errar en el blanco. Bueno, yo, hermano, empecé a hablar, hermano, de este mensaje, empecé a hablar, hermano, de la última horneada que viene, hermano. Así es, Señor. Y es más, le di el número telefónico, hermanos. Entonces, bueno, ellos no se comunicaron más conmigo, hermanos. Esa es la realidad. Yo le di una tarea al hermano Vladimir. No, esta visita, pero entiendo, hermano. Pero de eso. yo le di una tarea a él pensando que esa gente, hermanos, se puede rescatar. Amén, correcto, amén, amén. Es gente que está clamando en su alma y gimiendo, hermano. Así es, Señor, amén. Entonces, como dicen por ahí, es una presa fácil para el lobo, hermano. Así es, Señor, amén. Entonces, si ellos son de bendición, van a ser ubicables.
Sí, Amén. correcto, amén. Si son de salvación, entonces Dios va a hacer que ellos puedan, hermano, ese imán de Dios puedan llegar a la Sí, palabra. amén. Sí, Señor. Lo Entonces creo, Padre. hay un cuerpo, hermano, hay simiente que está gimiendo, hermano. Amén, Que Señor, quiere amén. encontrar la verdad, hermano. Amén, sí, la verdad Señor, de la amén. palabra de Dios. Sí, Amén. Jesucristo, Pero amén. el hombre, Satanás, hermano, ha lanzado cortinas de humo. Así es, Amén. Señor. Oh, Amén, amén. Señor, es verdad. Y ha mi Dios. cegado, hermano, con su doctrina, Mi Dios. con su doctrina de engaño, engañando al hombre. Así es, Señor. Oh, Pero Señor. Satanás es hábil, hermanos. Amén, mi Dios. Satanás sabe cómo trabajar. Amén. Oh, mi Dios. ¿Saben ustedes que en la iglesia pentecostal antiguamente se tenía temor de utilizar la palabra diablo, Satanás? Así es, Señor. Así es, Señor. Pero nosotros no tenemos miedo, hermano. Amén, Porque Padre. Satanás es nuestro enemigo. Amén. Y nosotros tenemos que identificar a nuestro enemigo Amén. para poder combatirlo. Amén. Sí, Padre, amén. Oh, sí, Aleluya. Sí, Señor. Señor. Padre. Amén. Oh, es verdad, Padre. Amén. Bueno, todos tenemos este libro llamado la Biblia. Amén. Amén. Sí, Señor. Todo el mundo lo tiene. Quizás hasta muchos impíos, hermano. Así es. Quizás Señor. hasta muchos incrédulos también lo tienen. Así es. Oh, aleluya, Padre. Sí, Por Señor. si acaso. Así es, Señor, es verdad. Oh, mi Cristo. Sí, Señor. Todo el mundo ha leído o ha sabido de la Biblia. Así es, Señor. Está en las casas de los pobres y en la casa de los reyes. Aleluya. Lo estudian los grandes eruditos y gente que no entiende nada. Así es, Señor, es verdad, amén. Padre. Amén. Y quiero decirle, hermano, que pastores, que ministros, no que yo los haya enfrentado, sino que hemos conversado de las Escrituras y ellos, muchos de ellos me han dicho que los escritos de Pablo para nosotros son nada más que un ejemplo nada más. Eso es verdad, Oh, mi Señor, Señor. líbranos, Es verdad, Padre. Oh, Padre. Señor. Amén. Es verdad, Padre. Y ellos me han dicho que, bueno, eso es un ejemplo nada más para nosotros, pero que no